Bueno, bienvenidos. En esta clase vamos a hacer un balance, reforzar, explicar también los puntos más importantes que trabajaron en la actividad anterior. Bueno, como saben, venimos trabajando con la noción de cuáles fueron los cambios del espacio mundial a lo largo de los últimos tiempos. Pero no trabajamos cualquier tipo de cambios, sino cambios que impactaron en los modos de organización, en las interacciones, en las formas de producción del espacio mundial. Recuerden también que comenzamos diciendo hace algunas clases que más o menos desde 1970 se puede hablar de que existe un proceso de globalización. Esa globalización fue posible por los cambios en las tecnologías de la información, la comunicación, haciendo posible hacer más cortas o achicar las brechas espaciales y temporales. Luego de ese aspecto más tecnológico de la globalización vimos algunos aspectos económicos. Esos años también eran años de cambios en la dimensión económica que tuvieron un gran impacto. Hablamos de el paso de una producción fordista a una posfordista. Recuerden que eso implicaba también cambios en las relaciones laborales, en las formas de consumo. Hablamos de la financiarización de la economía, cómo cobraba mayor relevancia esa área, digamos, económica que tiene que ver con los bancos, con la bolsa, con las inversiones financieras. Hablamos de los procesos de concentración empresarial que, si bien existían desde muchísimo antes, con la globalización se refuerzan esos procesos de concentración. Entonces vamos yendo al núcleo de la clase anterior de la cuestión. Ya sabemos que el espacio no es un mero contenedor de objetos, sino que es el producto de la intervención de diversos actores, agentes. ¿Se acuerdan que vimos eso en las primeras clases, no? Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, en este mundo globalizado, transformado, ¿quiénes producen el espacio? Y de alguna manera, ligado a eso, ¿cambiaron en algún punto las relaciones de fuerza entre los actores? ¿Todos producen el espacio de la misma manera? En el libro, o por lo menos en la parte que les seleccioné del libro, aparecieron brevemente tres actores importantes. Esos actores eran los estados, en segundo lugar las empresas multinacionales o transnacionales, y en tercer lugar los bloques regionales. Les mencioné antes, al presentar la clase, que había otros, pero que por ahí no los llegamos a trabajar por la extensión de la clase, que eran las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que en general cobran un carácter internacional. Arranquemos por el primero de los actores que ustedes tenían para analizar y que venimos trabajando bastante bien con ese tema, que es el de los estados. ¿Se acuerdan que venimos diciendo que hay quienes pensaban que los estados venían perdiendo poder a lo largo del tiempo, sobre todo con la globalización? Sin embargo, nosotros habíamos presentado algunos matices. Dijimos que no era una pérdida de poder total, sino un cambio, una serie de adaptaciones a nuevos contextos y funciones. En una de las clases me acuerdo que habían trabajado con frases de diferentes autores que tenían opiniones acerca de qué pasaba con los estados. Bueno, lo que habíamos visto a partir de varios de esos autores era que los estados siguen siendo importantes, toman decisiones relevantes, permiten la reproducción social y también del capital. Eso les aparecía en el libro explicando qué eran esos conceptos. Es decir, toman decisiones que en algún punto condicionan o establecen las condiciones generales para la vida de la gente y para el funcionamiento de la economía. Ahora bien, ¿cuáles son los aportes de esta parte del libro? Bueno, me parece que en esta parte lo que aporta de novedoso es presentar una serie de factores que explicarían o darían cuenta de las diferencias de poder entre los diferentes estados del mundo. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, en primer lugar va a depender, como ustedes han visto al leer el material, de las políticas que adopta un Estado en su interior y también de acuerdo a las relaciones al exterior. Eso va a depender de medidas de gobierno, que son a mediano y largo plazo. Ahí es cuando los autores del libro señalan la existencia de políticas de tipo proteccionistas y políticas de tipo neoliberales, que en algún punto van a influir sobre el peso que va a tener cada estado en la toma de decisiones.
Pero de todas maneras, y obviamente no va a ser el único factor que va a influir sobre el peso de los estados. Ahí el libro presentaba el segundo aspecto, factor, que era cómo el peso económico de un estado dependía en gran medida del volumen comercial. Pensemos que en el contexto de la globalización, que nosotros venimos construyendo hace bastante tiempo, aumentaron muchísimo los intercambios, lo que hace muy difícil que un país dependa exclusivamente de su propia producción. Ahí va a aparecer en el libro el concepto de la tríada, de tres espacios que han dominado el comercio mundial en los últimos 20 años. Los Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto y Japón. Tenemos así el resultado de cómo se llegó a una situación en la cual tres regiones o tres espacios mundiales concentraron la mayor parte del comercio mundial. Sin embargo, a lo largo de las unidades siguientes vamos a ver cómo se llegó a esa consecuencia. Vamos a tratar de desentrañar el proceso que va a generar esa desigualdad en el desarrollo del espacio mundial. Y finalmente, para completar este panorama de realidades diferenciales o diferentes de los estados, y sobre todo también para mostrar la cuestión histórica de cómo van transformando, cómo esas relaciones se van cambiando, el libro les va a mencionar muy brevemente el caso de China, quien luego de una serie de transformaciones estructurales de su economía, comenzó a posicionarse, si bien viene desde mucho antes, desde el 2000 como una potencia de alcance mundial. Entonces, para sintetizar este aspecto de este primer actor, los estados son uno de los actores importantes en la toma de decisiones y de conformación de un espacio mundial y de organización de las relaciones de un espacio mundial. Eso depende en parte de decisiones y medidas políticas, eso depende de una serie de factores económicos y también eso va a ir evolucionando históricamente a lo largo del tiempo. Pasemos ahora al segundo de los actores importantes en el contexto de la globalización, que son las empresas transnacionales. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que muchos de los relatos más clásicos sobre la globalización veían en esas empresas transnacionales como, podríamos decir de una manera muy simple, el enemigo del Estado, un actor que venía a disputar la soberanía? La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿por qué muchos teóricos llegaron a pensar eso? ¿Cómo sería eso? ¿Hay evidencias empíricas? Bueno, ahí vamos a tomar una serie de datos, de ejemplos que van a estar presentados en el video. Vamos a seguir con los datos del gráfico que evaluaba las empresas transnacionales en 2015, hace 5 años, más o menos reciente. Hay algunos otros datos que aparecen en relación a, no explícitamente en ese gráfico, pero en otras partes. Por ejemplo, se presenta una información que es que si sumamos el valor de las 10 empresas transnacionales más importantes, eso daría una cifra superior a la del PBI de los 180 países con menores ingresos. Esto nos está dando cuenta de que muchas veces el flujo de ingresos, de capital, de dinero que manejan esas grandes empresas transnacionales pueden ser del alcance de los recursos que mueve un estado, no de los más desarrollados, pero que muchos de los estados, ¿no? En ese sentido es que muchos autores empezaron a ver esa cuestión de, bueno, cómo las empresas transnacionales van a terminar teniendo más poder que los mismos estados para definir una serie de políticas, decisiones económicas. Otro dato, por ejemplo, tomado de un autor que trabaja sobre relaciones internacionales. Para el año 2016, la empresa Apple tenía una cantidad de dinero, incluso ahí dice dinero en efectivo, yo no sé si será así, pero se debe referir a dinero líquido con capacidad de utilizarlo rápidamente, que superaba el PBI de gran cantidad de los países del mundo, de 2/3 de los países del mundo. Nuevamente, eso nos está dando cuenta de un aumento del poder relativo de las empresas transnacionales. Entonces, ¿podemos coincidir con muchos autores en que hay un traslado del poder de decisión de los estados hacia las empresas transnacionales? Bueno, tenemos una serie de factores que nos permiten decir que algo de realidad había en eso.
por algo lo plantearon así. Sin embargo, lo que yo siempre les decía es no pensarlo de manera tan simplista, no pensar esta idea de un antagonismo entre esos actores, no pensar que uno anula al otro. Los estados, al definir normas, regulaciones, políticas, medidas económicas, a veces se articulan también, se unen con esos otros actores. El grado y las formas de articulación de esos actores son diferentes. Bueno, podemos hablar de empresas que tienen, que están manejadas o que incluso son propiedad del Estado muchas veces. Pensemos en las grandes corporaciones chinas. Pero también hay que pensar en, ahí les pongo un ejemplo que pueden pausar el video y verlo, un fragmento más relacionado a las noticias de actualidad, que las empresas también totalmente privadas, incluso en países que adoptan otro tipo de políticas económicas, también hay una influencia muy, muy grande de esas empresas transnacionales a la hora de definir cuestiones que uno pensaría que están más asociadas a las decisiones del Estado. Por ejemplo, ahí en el recuadro amarillo en el video van a tener como un breve fragmento, una nota que salió en estos días, que habla muy claramente de el peso que están teniendo las empresas de servicios de información, de telecomunicaciones, de internet justamente, a la hora de definir una serie de prácticas y de medidas a decidir, a tomar y a reformular políticas, sobre todo en este contexto mundial que está habiendo. Bien, entonces hasta ahora vimos estados con mayor, menor poder político, vimos las empresas transnacionales que vienen como a disputar un poco el monopolio de la toma de decisiones, pero tenemos también un tercer aspecto que va a limitar esa supuesta pérdida de poder de los estados, y ese tercer aspecto son los bloques regionales. En este caso vamos a hacer como un balance muy rápido, no vamos a desarrollar mucho el tema, pero vamos a decir en principio que los bloques regionales son agrupamientos de países que se establecen con la finalidad de generar relaciones de cooperación, ayuda mutua. Ustedes sabrán que algunos de estos bloques son bastante antiguos, como la Unión Europea, pero nosotros lo trabajamos acá en este contexto porque en general proliferaron en el contexto de los incrementos de los intercambios mundiales que estamos trabajando con la globalización. Ahora bien, lo que el libro les quería plantear en esa parte, o les afirmaba, era que esas uniones son muy diferentes en cada caso, van a variar. En primer lugar, podríamos decir en función a la orientación de políticas o de medidas de gobierno de los países miembros de ese bloque regional. Ahí quiero hacer una aclaración. Se supone que una unión regional es algo que tiene que se desarrolla a largo plazo, es decir, no debería cambiar en función a cada vez que cambia un gobierno en un país, por ejemplo. Porque se supone que son políticas de Estado que tienen continuidad y que trascienden esos gobiernos. De todas maneras, lo que está marcando también el libro es que a veces ocurre eso, que el tinte político o las medidas que adopta cada uno de los gobiernos al interior de cada país influye sobre esos bloques regionales. Y el segundo aspecto a considerar sobre los bloques regionales es el tipo de relación que se establece. En algunos casos solamente van a ser tratados de libre comercio, mientras que hay otros casos en los cuales la cooperación es mucho más amplia, ¿no? En este momento no vamos a desarrollar en detalle esos tipos de unión o de bloques regionales, pero hay que tener en cuenta ese factor. Por ejemplo, pensemos el grado de integración que supuso uno de los bloques regionales más antiguos, que yo les digo, la Unión Europea, que tiene una moneda común, un parlamento europeo con bastante importancia política, que llegó a esa noción de mercado común. Sin embargo, para no dejar de lado este aspecto de la transformación, del cambio, de que no es todo tan estático, incluso la Unión Europea, con ese grado de integración, con ese peso histórico, no la excluye de conflictos, cambios, transformaciones, como fue el impacto que generó la adhesión del Reino Unido de Gran Bretaña de
retirarse de la Unión Europea, algo que, si no me equivoco, todavía sigue en proceso. Bien, con esta aclaración sobre las funciones que tienen los actores sociales en la producción del espacio mundial, y con el análisis que hicimos de cómo fueron cambiando y cómo se transformaron las relaciones de fuerza en el contexto de la globalización, de alguna manera completamos esta unidad que tiene que ver con ese concepto central, que era reconocer que hay un espacio geográfico que tiene un alcance mundial y que se transforma y se hace cada vez más fuerte, más desarrollado con el advenimiento de la globalización. Bueno, espero que esta clase les haya servido, que hayan podido reforzar conceptos de lo trabajado, y espero que estén todos muy bien.